Un gran saludo para todos ustedes, participantes en este encuentro sobre la pastoral juvenil marista, particularmente para ver de qué manera poder trabajar y profundizar este documento de evangelizadores entre los jóvenes. Sé que me estoy dirigiendo a convencidos de la pastoral juvenil, por tanto no voy a gastar mucho tiempo en hablar de la importancia de este tipo de pastoral, porque todos ustedes están más que convencidos. Saben por propia experiencia, como yo mismo lo sé, que para muchos jóvenes, para muchos adultos hoy que pasaron a través de la pastoral juvenil, esa experiencia les marcó muy profundamente, y muchos de ellos dicen que gracias a esa experiencia hoy ven la vida con valores, con criterios, desde otra perspectiva, mucho más evangélica, mucho más humana, con una perspectiva de compromiso social y evangélico. Todos sabemos que lo que se decide en los años de la adolescencia y de la juventud marca de manera muy profunda la vida de una persona. Y nosotros tenemos el privilegio de acompañar de una manera muy cercana ese proceso. Eso nos implica de una manera muy personal. Tengo detrás de mí estas vidrieras de la capilla del Consejo General y vemos una escena de pastoral juvenil, de diálogo personal de Champagnat con el joven Montaigne. Y eso, como digo, implica de manera muy personal a la persona del agente de pastoral. No podemos escondernos detrás de técnicas, no podemos escondernos detrás de planificaciones. En el tú a tú con el joven, toda nuestra persona se pone en juego. Sus preguntas, su misma vida nos interpela a ser auténticos y remueve cosas en nuestro interior. Por tanto, eso es el primer elemento que me parece importante, ese tú a tú que toca la vida del joven, pero que toca también la vida de la gente de pastoral, hermano, laico o laica. Podríamos correr el riesgo de convertirnos en especialistas de documentos, escondernos detrás de programaciones, hacer programaciones para los demás. Qué importante es ese encuentro personal. Y eso me parece que ya da un primer elemento de la pastoral juvenil que nosotros queremos. Ese elemento de la personalización y de estar cerca, muy cerca de los niños y de los jóvenes. Y hay algunos elementos que yo quisiera destacar y que me parecen particularmente importantes de la globalidad del documento. Quizás son elementos fundamentales que me gustaría subrayarlos para que no se pierdan. El primero de ellos es esa invitación a que nuestra pastoral juvenil pueda acompañar al joven a un descubrimiento personal del Dios de la vida. Recuerden en esta escena de Champagnat con el joven Montaigne, Champagnat se queda profundamente marcado porque ese joven no sabía nada sobre Dios, no había tenido ninguna experiencia de la bondad de Dios en su vida. Eso le duele profundamente y eso es lo que origina la fundación del Instituto Marista. Me parece que en el contexto de hoy esto debiera ser profundamente subrayado. Nuestra pastoral juvenil
quiere acompañar a los jóvenes en el descubrimiento del Dios personal, del Dios de la vida, del Dios de Jesucristo. Nuestra pastoral no está para entretenerles, para llevarles de una parte a otra, está para eso. A veces pudiéramos pensar que la acumulación de experiencias es lo que hace la vida más rica. Y muchas personas eso es lo que viven. Creen que cuantas más experiencias y cuanto más intensas, más van a vivir su vida. Cuando en realidad la acumulación de experiencias lo que hace es muchas veces aturdirnos, confundirnos. No se trata de la cantidad de experiencias, sino de la calidad de esas experiencias. También aquí podríamos convertirnos en parte del mercado global donde todo es consumismo. Tomamos las cosas, las consumimos y las desechamos. Pudiera ser que nos convirtiéramos en consumidores de experiencias religiosas que no dejan ninguna traza en nuestras vidas. Me parece que sí, que eso pudiera ocurrir. Por tanto, es una invitación, me parece, a reflexionar profundamente de qué manera acompañar ese encuentro personal con el Dios de la vida que nos habita. ¿De qué manera vamos a facilitar eso? Y contrariamente a lo que a veces podemos pensar, que es la acumulación de experiencias, me parece que es una invitación hacia el silencio, hacia la escucha, la calma, dejarse sorprender por el Dios, por el Espíritu que nos habita. Entonces es quizás un camino que no estamos habituados. Yo mismo debo reconocer que en mi propia experiencia con jóvenes me daba cuenta de que los jóvenes al final, cuando se trataba de buscar una experiencia religiosa, ese descubrimiento del Dios de la vida, no lo hacían con nosotros, iban a otras partes. Y más de una vez me preguntaba, ¿por qué tienen que ir a otra parte? ¿No se lo estamos ofreciendo nosotros? ¿Por qué no se lo estamos ofreciendo? Recuerdo que el cardenal de París en una ocasión dijo que en Taizé es el único lugar del mundo donde ha visto a los jóvenes correr para llegar pronto a la iglesia y tener un buen lugar. Y es verdad, eso también lo he visto yo. ¿Qué tiene pues esa comunidad ahí que atrae jóvenes, no para grandes y extraordinarias cosas, sino para el silencio, para la escucha, para la contemplación? Me parece pues que ese es un primer elemento que nos iría bien, me parece, detenernos en él y no perderlo de vista. En esta misma línea de la experiencia de Dios, hay un texto que me gustaría recordarles y que es del mensaje que los jóvenes que participaron en el encuentro Believing, encuentro de jóvenes maristas, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Al final elaboraron un mensaje y hay un parágrafo que a mí me sorprendió mucho y que dice así: los jóvenes necesitamos que los hermanos no tengan miedo a expresarnos la palabra de Dios, el mensaje de Jesús y el testimonio de su vida marista. Realmente es vital y crucial que ustedes sean revolucionarios y valientes en este tema en las sociedades en las que vivimos. ¿Qué percibieron los jóvenes que nos invitan a no tener miedo? Y justamente dice, a expresar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el testimonio de vida.
Por tanto, algo hay ahí, me parece, de invitación a que de verdad, primero, vivamos nosotros profundamente esa experiencia de Dios y segundo, que seamos capaces de abrirnos y de compartirla con ellos sin miedo, como ellos mismos nos dicen. Hay un segundo elemento, después de este elemento de la experiencia de Dios, que yo quisiera destacar, que me parece también importante en el documento, que es todo este aspecto comunitario. Sabemos que en la pastoral juvenil, en toda pastoral juvenil, el elemento de grupo, el elemento comunitario es muy importante. Por tanto, a mí me parece que lo que habría que subrayar es que no se trata solamente de un elemento pedagógico, sino que es parte vital de nuestra fe. Con ellos no solamente es hacer un experimento de lo que significa construir una iglesia de rostro mariano, sino que es hacerlo ya, ese rostro concreto de rostro mariano de la iglesia. Por tanto, me parece, implicarse con ellos en lo que significa construir comunidad como un ámbito de amistad, como el lugar donde se comparte la fe, donde nos dejamos interpelar mutuamente por la palabra de Dios y donde también mutuamente nos estimulamos para vivir, para compartir, para celebrar nuestra fe. Creo que eso tiene también consecuencias para nuestras comunidades, comunidades religiosas de hermanos, comunidades laicales del movimiento Champagnat o de otro tipo. Se aprende a vivir en comunidad. Por tanto, hay una pregunta sobre nuestra capacidad de abrirnos a vivir con los jóvenes. Hay ya bastantes provincias donde hay comunidades de hermanos en las cuales se han insertado jóvenes y juntos viven en comunidad. Es un aprendizaje estupendo de unos con otros. Por tanto, una invitación, me parece, a no dejar perder este elemento comunitario, a subrayarlo, a colocarlo también en el corazón de nuestros intereses. Y en este vivir comunitario, me parece que estamos favoreciendo también el protagonismo juvenil. Los jóvenes no solamente como receptores de nuestra enseñanza, de nuestras técnicas o de nuestra planificación, sino que ellos son protagonistas en primera persona de una construcción de la Iglesia. ¿Alguien escucha a los jóvenes en la Iglesia? Me parece pues que esa es una buena oportunidad para que ellos tomen su palabra, tomen su protagonismo y lo lleven a práctica. Y finalmente, me parece que el tercer elemento que yo quería destacar es una invitación a la creatividad, a una gran apertura y a dejarse interpelar por la vida de los jóvenes y por su propia realidad. Recientemente, en un encuentro similar al que ustedes están teniendo, el hermano que lo organizaba invitó a la gente a escribir algunas líneas. Y una joven australiana decía: no tengan miedo a plantear nuevas preguntas, no tengan miedo a interpelarnos a nosotros los jóvenes. Yo diría, no tener miedo a dejarse también interpelar por ellos. Por tanto, lo que aquí se nos ofrece me parece que es estupendo como un ámbito para organizar nuestra actividad con los jóvenes, nuestra pastoral, nuestra vida con ellos, pero al mismo tiempo ir más allá de lo que aquí se plantea y dejarse interpelar por ellos. Lo que les estamos ofreciendo responde realmente a sus propias necesidades. ¿Les estamos dejando ser protagonistas? ¿En qué manera sus vidas nos interpelan para que cada día, de manera más creativa,
podamos ofrecerles con ellos, y no solamente a ellos, con ellos, lo que realmente les va a ayudar a construir su vida como personas, como cristianos, como ciudadanos y ciudadanas. Cuando el último capítulo general nos invitaba a desplazarnos hacia nuevas tierras, me parece que en el fondo nos invitaba a esto, a ser muy abiertos y muy creativos para descubrir las nuevas tierras en las que vamos a encontrar de manera renovada a los jóvenes, a los niños, a los que somos enviados. Y para terminar, me van a permitir que les lea el último parágrafo de la introducción que escribí para este documento y que es realmente el mensaje con el que quiero terminar con mis mejores deseos. Quiero agradecer la maravillosa tarea pastoral llevada a cabo por miles de personas en los 5 continentes, de manera desinteresada y muy generosa. Y encomiendo a María, nuestra buena Madre y nuestra fuente de renovación, todo el trabajo de pastoral juvenil que se lleva a cabo en el Instituto. Ella, que es nuestra fuente de inspiración en este campo, nos dé a todos energía, creatividad y un corazón generoso. Muchas gracias.